Ahí va. Se hizo muy larga, así que como ya saben, la puse en dos clases. Acá en esta diapositiva eh, es para mostrarle más o menos lo alarmante que es esta patología, ya que tiene una mortalidad del 40% y que solo un 20% de los pacientes llegan a tener algún tipo de independencia a los 6 meses. Por eso es que no hay algún tratamiento en específico. Se trata de indagar sobre las causas, los factores de riesgo, pero no hay mucho sobre esto. Y obviamente la mortalidad se correlaciona con lo que es el tamaño y localización del hematoma intraparenquimatoso. Que esto lo vamos a ver que también forma parte de lo que es el score del ICH. Como definición, es un hematoma que se desarrolla en el parénquima cerebral en ausencia de algún mecanismo, ya sea trauma o a consecuencia de alguna neurocirugía. Se habla de los factores de riesgo. Los más fuertes son la hipertensión arterial y la angiopatía amiloide. La edad avanzada, conforme la gente sea más añosa, se ve que es más factor de riesgo y causa la angiopatía amiloide. Como está ahora de moda mucho de los anticoagulantes, el uso de anticoagulantes, más que todo aquellos que no necesitan control que usan mucho los cardiólogos, y obviamente estos carecen de antídoto. Lo que es el alcoholismo, insuficiencia renal crónica, historia previas de hematoma cerebral espontáneo, microhemorragias detectadas por resonancia magnética y drogas ilícitas, cocaína y demás. De la etiología no varía mucho con lo que son los factores de riesgo. Las causas más comunes las podemos dividir en dos: la hipertensión arterial y la angiopatía amiloide cerebral. Como les había dicho al principio, la angiopatía se ve en gente más grande. Ahora les voy a mostrar una tabla, conforme van aumentando los años, va aumentando la chance de que sea angiopatía amiloide cerebral. Malformaciones arteriovasculares, coagulopatías, transformaciones hemorrágicas de un evento isquémico de un territorio de una arteria grande, de la cerebral media, secundario a una trombosis del seno venoso, ruptura de un aneurisma micótico, tumores cerebrales. Viendo la tomografía, nos podemos dar más o menos, ver si es de algo que nos apunte que sea de causa de hipertensión. Las localizaciones más frecuentes son en ganglios de la base, hasta un 50%, centro semioval, a nivel del tálamo, protuberancia, lo que son infratentoriales, tanto en cerebelo, está en tronco, y en el núcleo del caudado. Son todos más o menos lugares que irrigan las ramas perforantes de la cerebral media. A diferencia de lo que vamos a ver con la angiopatía amiloide, que son mucho más voluminosas, que comprometen tanto corteza, y esta es la tabla que les iba a mostrar. Conforme avanzan los años, el porcentaje de que sea la causa una angiopatía amiloide de hemorragia intracerebral. De 70 a 80 a un 42%, de 80 a 90 a un 57%, y de 91 a 100 años son 68% que la causa sea una angiopatía amiloide. El mecanismo de lesión, se habla de lesión primaria, lesión cerebral, es en el momento en que se produce el sangrado, que se produce en efecto
mecánico del hematoma. Y los mecanismos secundarios, que sería traspolándolo del trauma como lesión secundaria, que sería aumento de la presión intracraneana, herniación cerebral por efecto de masa, los distintos tipos de herniaciones, y la cascada neuroinflamatoria. La presentación clínica siempre va a haber un déficit neurológico focal, puede haber cefalea en el 50% de los casos, compromiso variable del estado de conciencia. Antes se hacía mucha referencia a que si llegaban a perder el conocimiento era una causa hemorrágica, algo como diferenciarlo de algo isquémico, pero hoy en día no representa, eso se va perdiendo cada vez más. O presentarse como convulsiones, crisis epilépticas en el momento agudo. Es muy variada la clínica, pero estos son los principales síntomas que pueden llegar a presentar el paciente. Como parte del diagnóstico, se puede hacer imágenes, tanto en tomografía como en resonancia magnética de cerebro. Las ventajas de la tomografía es que es más fácil de acceder, se hacen en menor tiempo, se puede hacer una angiotomografía en el momento, y es más fácil de interpretar y de entender, que necesita menos entrenamiento que para una resonancia magnética. ¿Para qué nos va a servir la tomografía? Para ver la localización anatómica, como habíamos visto en las anteriores imágenes, la forma, el volumen, si tiene efecto de masa, si hay presencia de herniaciones o si hay volcado ventricular. Y muchas de estas características van a conformar lo que es el score del ICH. Acá vemos el uso también que nos da para medir el volumen del hematoma, que tenemos la imagen más representativa, y se mide lo que es en un plano más largo y una vertical al eje, que sería A por B, y la profundidad que se puede utilizar este corte. Como ven, no sé si se ve el mouse, que mide la profundidad. Todo esto en centímetros. Se multiplica y se divide entre 2, y eso nos va a dar el volumen del hematoma. Y acá está la puntuación de lo que es la escala del ICH, que toma lo que es la escala del Glasgow y la edad, aparte de las 3 otras variables que podemos ver en la tomografía, que serían el tamaño del volumen, si tiene o no tiene volcado ventricular, y si es supra o infratentorial, va sumando puntos. Y esto nos da el score de 1, 2, 3, 4, 5. Y según esto, la mortalidad a los 30 días. Es una escala pronóstica. Ya se imaginarán que el 4 y 5 es un evento desastroso. Y aquí es donde viene la parte del tratamiento. Siempre el ADC, que eso ya lo tienen bien desarrollado. Y después viene lo que se trata de hacer manejo. Yo lo llamo lo que es un trípode, que consta en manejo de la hipertensión arterial, manejo de la coagulación, o si existe alguna coagulopatía o consumo de anticoagulantes, y recién ver si es que tiene algún tratamiento quirúrgico, que son casos muy seleccionados. Obviamente determinar la causa y manejo de la hipertensión intracraneana. Pero como para que tengan algo
es el manejo de 3 pilares: la tensión arterial, el manejo de la coagulación, y ver si eso no... Y en un último momento ver el tema de la evaluación quirúrgica. Como les digo, son casos seleccionados. ¿Qué es lo que se marca, lo que se ve en esta patología? Lo que se trata de no ocurra la expansión de la hemorragia. Para tener en cuenta, hay también factores de riesgo que nos pueden hacer pensar que ese hematoma va a llegar a expandirse, que ocurre entre las 6 a 24 horas. Hay casos en que se ha visto más antes, e incluso cuando ya llegamos a hacer la primera tomografía, probablemente lo que estemos viendo sea una expansión de la hemorragia inicial. Esto suele suceder en algunos casos cuando pasa mucho tiempo entre la llegada del paciente al hospital. Siempre hablando de hipertensión arterial y coagulopatía. Otras cosas a tener en cuenta para la expansión de la hemorragia son que tenga forma irregular el hematoma, consumo de alcohol, bajos niveles de fibrinógeno o extravasación del contraste en una angiotomografía. Hay un trabajo publicado sobre esto, el spot 5, que si hay una expansión, prácticamente dobla lo que es la mortalidad a los 30 días. Este es el spot 5. Esta es una tomografía y este es el contraste. Y lo que se ve acá es este punto que no sé si lo llegan a ver, que es la extravasación de contraste dentro del lugar de la hemorragia. Este punto. Entonces, este es el trípode que le saqué un pie más. Hematoma intraparenquimatoso, manejo de la tensión arterial, manejo de la coagulopatía, ver si es un caso seleccionado para tratamiento quirúrgico, y lo que yo lo llamo un híbrido, que eso después voy a hablar, son técnicas mínimamente invasivas. Para el manejo de la tensión arterial se extrapola 2 estudios, que son el ATTACH-2 y el INTERACT-2. Acá están los años en que se realizó, el INTERACT el 2013 y el ATTACH el 2016. Las guías que ustedes conocen del AJA usa mucho este estudio, el INTERACT-2, que ahora lo vamos a desarrollar. También se trató de usar lo que es el ácido tranexámico en esta patología, como se vio que servía en hemorragia postparto, traumas de cráneo. También se le quiso dar la oportunidad. Se hizo un estudio. Básicamente el protocolo era administrar 1 gramo endovenoso en bolo y 1 gramo en infusión continua en 8 horas. Para tratar de evitar lo que es la expansión del hematoma. Como objetivos primarios, siempre ver si disminuye o no la mortalidad y ver si mejora el outcome neurológico, el estado funcional. Que para esto la mayoría de los artículos utilizan lo que es la escala del ranking modificado. Este es el estudio. La verdad que no se encontró gran diferencia a los 90 días, ni en la mortalidad ni en el outcome neurológico. Más, sí, efectos adversos, que por eso se desaconseja el uso del ácido tranexámico en esta patología. Haciendo hincapié en la presión arterial, los 2 estudios que les había mencionado, los 2 más grandes, randomizados, tanto el INTERACT como posteriormente salió el ATTACH. La guía
que es del 2015, 2016, 2015 si no recuerdo mal, ya no vio, no toma en cuenta obviamente este otro estudio, la talla. Lo que hacen es comparar manejo agresivo versus manejo conservador de la presión arterial. Como habrán visto, la mayoría de los pacientes ingresan con presiones arteriales sistólicas arriba de 180, 200, 220. En algunas revisiones bibliográficas tratan de aconsejar disminuir la presión gradualmente, si te dan porcentajes, si es mayor a 220, si es mayor a 200, si es mayor a 180. Creo que es un embole tener en la cabeza tantos valores. ¿Qué es lo que hicieron? Tratar de demostrar si bajándole la presión arterial disminuía también lo que es la mortalidad y el outcome neurológico en los pacientes. Esta es una tabla que encontré donde compara los dos estudios. Acá está. Tanto el Interact, ahí tenemos el número de pacientes que llegó a reclutar, 2.794 versus el ATACH-2, que solamente fueron 1.000 pacientes. Cabe recalcar que el segundo estudio, el Interact, se lo tuvo que suspender porque no mostró ningún beneficio el tema de la reducción de la presión arterial. Pero, ¿cuáles eran los valores que tomaban en cuenta? El Interact tomaba siempre hablando de sistólica, no de presión arterial media. Menor a 180 y menor a 140. Este es el grupo donde era el objetivo en el grupo de intervención, en el manejo, en la disminución aguda de la presión arterial. Y el otro, valores de 140 a 180 y de 110 a 139. Otras variables que llegaban a tomar son, para incluir a los pacientes, la escala del Glasgow, volúmenes menores a 60 centímetros y un Glasgow mayor a 5. Más o menos fue similar la hora en que fueron aleatorizados los pacientes, 6 horas a 4.5 horas. Y lo que sí llama mucho la atención es que acá no lo menciona, pero es el tamaño del volumen. La mayoría son volúmenes pequeños, volúmenes menores, inclusive a 30 centímetros. Acá están las drogas que llegaron a usar, desde el nicardipino, curapidil, labetalol, nitroglicerina, nitroprusiato, hidralazina. Y como pueden ver acá, esta es la escala del ranking modificado a lo último, y donde no hubo diferencia en ambas ramas. Era casi básicamente el mismo. No disminuía la mortalidad, se decía que el Interact mejoraba algo el outcome neurológico, por eso fue que se dio mano para este estudio de la ATACH-2, pero se suspendió porque no demostró ni bajar la mortalidad ni mejorar lo que es el tema de la expansión del hematoma. Entonces, ¿pero por qué nosotros ponemos este valor? ¿Cómo podremos interpretar el valor que siempre sacamos, que siempre notamos en las indicaciones? Manejar una presión arterial sistólica de 140, 150 milímetros de mercurio, puesto que se vio que en el segundo estudio, en el ATACH, traía menos complicaciones, que este era un margen seguro para poder disminuir la presión arterial y no trae complicaciones con lo que es
disminuir el flujo sanguíneo cerebral y por ende el consumo metabólico de oxígeno, complicaciones renales. Entonces esto más nos habla de cuán seguro es bajarle la presión arterial a un paciente. Después sale este otro, que es publicado recién, en septiembre del 2020. ¿Qué pasa con los pacientes que entraban con valores arriba de 200, 220 de tensión arterial sistólica? Hago hincapié con estos valores porque los otros estudios tomaban abajo de 180. Que también hicieron un manejo intensivo versus un manejo de la presión arterial, que también trata de evitar las reducciones intensivas de la presión arterial sistólica en pacientes más allá de 220 milímetros de mercurio más, que no les trajo ningún beneficio. Pero como les digo, estos son en volúmenes pequeños, no hablamos de volúmenes grandes. ¿A qué me refiero? Volúmenes pequeños, volúmenes de menor de 30 mililitros y otras características que tengan estos pacientes. Con volúmenes más grandes, ya se habla de, obviamente, hacer algo más grande, algo más agresivo, ver si tiene alguna indicación quirúrgica, manejo de la hipertensión endocraniana. Esto con la presión arterial. Lo que sí Doctor, sabemos es que sí. perdón, ya que va a dar paso a un siguiente punto, estamos ya por cortar la clase. Le voy a sugerir que reiniciemos el Zoom con el mismo link y puedo continuar, ¿sí? Ok.